Hermanos amados, la pantalla está casi a oscuras y solo podemos percibir el silbido crudo del viento inclemente del desierto, el crujir incesante de ramas secas bajo unas sandalias profundamente desgastadas y una respiración agitada y cansada. En el vasto y complejo Israel del primer siglo, la noche no representaba únicamente la simple ausencia de luz solar, constituía el dominio absoluto del frío paralizante, el reino indomable de las bestias hambrientas y el territorio de despiadados, bandidos. Mientras el mundo dormía plácidamente y los orgullosos líderes religiosos descansaban sobre cómodos lechos en palacios abrigados y lujosos, el hombre más poderoso que jamás ha pisado la faz de esta tierra se adentraba valientemente en la más absoluta, helada y desoladora soledad. Hoy descubriremos con asombro qué sucedía realmente cuando el sol se ocultaba para Jesucristo y el inmenso tormento que soportó. Este tormento físico y espiritual que nuestro Salvador soportó en las sombras de aquellas noches es un aspecto fundamental de su ministerio terrenal que frecuentemente pasamos por alto en nuestros estudios. Por eso, prepárense hoy para conocer un nivel de sacrificio incomprensible del que muy pocos hablan desde los púlpitos tradicionales. Si ustedes verdaderamente valoran esta profunda verdad histórica y teológica, les invito a dejar su me gusta en este preciso momento y a suscribirse a nuestro canal para seguir descubriendo los misterios de las Escrituras. Acompáñenme fielmente hasta el final de este recorrido documental, porque les aseguro que lo que verán y escucharán a continuación tiene el poder de transformar su fe para siempre, llevándola a un nivel de intimidad y gratitud mucho mayor hacia el Rey de Reyes, que dio absolutamente todo por nuestra eterna redención. Para comprender la magnitud de este sacrificio nocturno, debemos sumergirnos primero en la brutal realidad del mundo de aquella época turbulenta en la agreste región de Judea y Galilea. Sin el consuelo de la iluminación artificial que hoy disfrutamos, las oscuras noches orientales eran verdaderamente espesas, desorientadoras y profundamente aterradoras para cualquier viajero solitario. Los mapas antiguos y las rigurosas recreaciones de la topografía nos muestran un terreno escarpado, lleno de cuevas ocultas y precipicios mortales que se volvían trampas invisibles al caer el crepúsculo. Caminar por estos senderos pedregosos bajo la pálida luz de la luna o en la oscuridad total requería una valentía excepcional, pues cada sombra podía ocultar un depredador acechante o un grupo de salteadores de caminos dispuestos a quitar la vida por unas pocas monedas o una simple túnica tejida de pesada lana. Además de estos enormes peligros físicos, las inclementes condiciones climáticas de la región montañosa y del implacable desierto dictaban que las temperaturas cayeran drásticamente en cuestión de horas, congelando hasta los huesos. Las estrictas patrullas militares romanas imponían un control férreo e implacable dentro de los muros de las ciudades, lo que frecuentemente obligaba a los marginados sociales y a nuestro Señor Jesús, a menudo perseguidos sin tregua, a buscar refugio a la intemperie de los campos. La noche se transformaba así en el momento de mayor vulnerabilidad humana imaginable, el escenario perfecto y desolado, tanto para emboscadas físicas como para feroces acechanzas espirituales del enemigo. En este ambiente gélido y hostil, desprovisto de cualquier confort terrenal, el maestro decidía voluntariamente aislarse, abrazando la dureza del entorno natural como el altar sagrado de su comunión inquebrantable con el Padre Celestial. Amados hermanos, adentrémonos ahora en la cruda realidad de la privación física que el maestro experimentaba de manera constante, recordando las palabras del Evangelio de Lucas, donde declara que no tiene dónde recostar la cabeza. Imaginemos el nivel de agotamiento extremo que invadía su cuerpo humano tras largas jornadas de intenso ministerio. Era habitual que nuestro Señor caminara más de 20 kilómetros diarios bajo un sol abrasador e implacable que quemaba la piel y secaba los labios. A este desgaste físico por el viaje, debemos sumar la inmensa carga emocional y espiritual de sanar a las multitudes desesperadas que se agolpaban para tocarlo, buscando desesperadamente un milagro sanador. Además, requería una agudeza mental extraordinaria para evadir continuamente las astutas trampas teológicas puestas por los fariseos y escribas que acechaban cada una de sus palabras buscando cómo poder condenarle a muerte. Cualquier lógica puramente humana habría exigido y reclamado un descanso reparador y profundo al finalizar estos días tan agobiantes y llenos de constante tensión. Sin embargo, el Hijo del Hombre, creador de los cielos y de la tierra, voluntariamente decidió despojarse de todas sus comodidades para experimentar nuestra misma vulnerabilidad. Podemos casi percibir con claridad el olor a polvo viejo, e impregnado profundamente en el áspero tejido de su humilde túnica artesanal, fruto de los incansables e interminables recorridos por los secos caminos polvorientos de aquella tierra sagrada de Galilea.
No había camas adornadas con suaves plumas ni habitaciones cálidas aguardando su llegada triunfal. En su lugar se encontraba con la extrema aspereza e implacable frialdad de las afiladas rocas calizas sobre las cuales se arrodillaba fielmente con devoción para clamar e interceder en favor de toda nuestra humanidad caída. A medida que las horas nocturnas avanzaban lentamente sobre las silenciosas colinas, la temperatura del ambiente continuaba descendiendo sin piedad, calando hasta los huesos del Salvador del mundo. El intenso frío característico del implacable rocío nocturno descendía pesadamente desde los cielos oscuros, empapando rápidamente su pesado manto de lana rústica hasta dejarlo completamente húmedo y helado contra su adolorida espalda. Esta humedad penetrante convertía el acto de buscar refugio bajo el firmamento estrellado en una verdadera prueba de inmensa resistencia física y de admirable fortaleza mental. Él, que con una simple y poderosa palabra podría haber convocado a legiones enteras de ángeles celestiales para construirle un palacio suntuoso en medio de aquel desierto desolado, prefería soportar el escalofrío y la intemperie rigurosa. Este sufrimiento silencioso y solitario evidencia el costo real y tangible que tuvo que pagar por amor incondicional a nosotros. Es fundamental comprender profundamente que esta constante y dolorosa privación de comodidades terrenales no respondía a un trágico e inevitable accidente del destino cruel, sino a una decisión estratégica, consciente e intencional del Maestro Divino. Al negar deliberadamente a su propio cuerpo exhausto las lógicas exigencias de un reparador descanso en un lecho cálido y acogedor, el Señor Jesucristo estaba forjando pacientemente una disciplina férrea e indestructible en su espíritu, santísimo. En la vastedad oscura de esas montañas remotas y valles silenciosos, la ausencia total de distracciones mundanas le permitía enfocar absolutamente toda su vitalidad restante en su sagrada misión redentora. La naturaleza agreste, salvaje y desafiante se convertía misteriosamente en el único testigo mudo de su inquebrantable compromiso sacrificial. Así, la oscura y fría noche dejaba de ser simplemente un espacio de descanso para transformarse en el campo de batalla definitivo. Amados, hermanos, esta constante privación física nos conduce directamente a comprender la inmensa guerra espiritual que se libraba en las montañas oscuras y solitarias, tal como nos relata magistralmente el Evangelio de Lucas en su capítulo 6. La noche, lejos de ser un remanso de paz reparadora, se transformaba radicalmente en el campo de batalla más intenso y definitivo para el Hijo de Dios. Debemos visualizar vívidamente a Jesús apartándose de la multitud exhausta para pasar vigilias enteras ininterrumpidas, clamando fervorosamente. Mientras las sombras envolvían los áridos montes de Judea, él ascendía con pasos firmes hacia las cumbres rocosas para encontrarse a solas con su Padre Celestial. Allí, arrodillado sobre la tierra hostil, iniciaba un combate invisible pero brutal contra las fuerzas de las tinieblas que buscaban desesperadamente frustrar su plan redentor, intercediendo con gemidos indecibles por la humanidad perdida. Imaginemos por un momento la escalofriante banda sonora, natural de aquellas madrugadas desoladas en el desierto oriental. El perturbador y constante sonido de los depredadores nocturnos, como feroces chacales y hambrientas hienas, rondaba peligrosamente cerca del lugar sagrado de oración. Sus aullidos agudos y salvajes rasgaban la inmensa oscuridad, creando una atmósfera genuinamente aterradora que haría retroceder a cualquier hombre común. Sin embargo, este ruido amenazante del entorno agreste se mezclaba armoniosamente con el susurro constante, inquebrantable y poderoso de las plegarias que el nazareno elevaba continuamente hacia el Padre. Definitivamente, la noche para nuestro Señor no era un sinónimo de paz sosegada ni de relajación pasiva, sino un escenario de arduo combate intercesor. Cada palabra pronunciada en medio de esa oscuridad impenetrable era un golpe contundente contra el reino del maligno para establecer la luz verdadera. Resulta profundamente impactante establecer un contraste directo entre esta majestuosa escena de sacrificio en la montaña y lo que sucedía simultáneamente en la ciudad de Jerusalén. Mientras el soberano Rey del universo permanecía valientemente arrodillado en la tierra húmeda, soportando el dolor físico y combatiendo las opresiones espirituales, la cúpula religiosa del Sanedrín disfrutaba de una absoluta opulencia. Aquellos líderes fariseos y sumos sacerdotes que se jactaban públicamente de su inmaculada santidad y de su profundo conocimiento de la ley mosaica, dormían plácidamente sobre camas suaves arropados con finos y costosos linos. Ellos reposaban protegidos por gruesos muros de piedra, resguardados por guardias armados y calentados por braseros ardientes. Qué inmensa e irónica paradoja histórica presenciamos aquí.
Los supuestos representantes de Dios descansaban envueltos en enormes lujos terrenales, ignorando que el verdadero Dios encarnado agonizaba por ellos en las sombras. Este nivel de consagración absoluta y silenciosa nos revela el inmenso poder oculto detrás del ministerio público de Jesús. La impecable autoridad con la que expulsaba violentos demonios, sanaba enfermedades incurables a la luz del sol y reprendía valientemente a los hipócritas, nacía directamente de estas batallas secretas libradas en la más absoluta soledad nocturna. Al humillarse voluntariamente hasta el polvo de la tierra, resistiendo las bajísimas temperaturas y la hostilidad implacable de la fauna salvaje, Cristo estaba asegurando la gloriosa victoria espiritual de toda la humanidad, pecadora. El barro húmedo impregnado en las rodillas de su manto sagrado era el innegable testimonio visual de su amor incondicional y de su total obediencia al Padre. Esta entrega sacrificial en las sombras preparaba meticulosamente su espíritu inquebrantable para enfrentar desafíos aún más grandes y terroríficos que aguardaban en el horizonte cercano. Amados hermanos, esta inmensa comunión solitaria en las alturas montañosas nos prepara para contemplar otra escena magistral descrita en el siguiente Evangelio de Mateo, la vigilia sobre las turbulentas aguas. Después de alimentar milagrosamente a una inmensa multitud hambrienta, Jesús despidió a sus seguidores y obligó a sus discípulos a subir a una barca para cruzar el mar de Galilea. Posteriormente, subió al monte apartado para orar a solas, sumergiéndose una vez más en la imponente y espesa oscuridad nocturna. Desde aquella posición elevada y silente, el Maestro Divino permanecía completamente aislado de la agitada sociedad humana, pero su corazón y su mirada penetrante seguían atentamente los movimientos de sus amigos más cercanos. La noche, con toda su abrumadora y gélida presencia, volvía a ser el escenario exclusivo donde el Hijo de Dios renovaba sus fuerzas inagotables buscando desesperadamente el rostro del Padre. Mientras él intercedía fervientemente en la cumbre rocosa, una violenta tormenta se desató repentinamente sobre el traicionero mar de Galilea, atrapando a los discípulos en una lucha desesperada por sobrevivir. Podemos imaginar vivamente el viento aullando con una fuerza destructiva ensordecedora, levantando olas gigantescas que amenazaban con hundir la frágil embarcación de madera. El fuerte olor a salitre marino y a lluvia fría inundaba el ambiente, creando una atmósfera de terror absoluto para aquellos pescadores experimentados que ahora temían por sus propias vidas en medio de las tinieblas. Las fuertes ráfagas golpeaban sin piedad, y la oscuridad casi total impedía ver cualquier esperanza de rescate cercano en la inmensidad del lago embravecido. Sin embargo, en medio de aquel caos descontrolado y ruidoso, la mirada serena del Salvador penetraba la tormenta desde la montaña, velando con profundo amor por sus siervos amedrentados. En la cuarta vigilia de la noche, cuando el cansancio físico y la desesperanza mental alcanzaban su punto más crítico, Jesús decidió descender de la montaña protectora para acudir en el auxilio de sus amigos. Este majestuoso descenso hacia las aguas, embravecidas, demostraba que su increíble resistencia sobrenatural para caminar sobre el mar tormentoso nacía directamente de esas intensas madrugadas previas de conexión extrema y profunda con el Padre. La comunión secreta en medio de la fría intemperie dotaba al Cristo de una autoridad absoluta e incuestionable sobre las leyes naturales y sobre las furiosas tempestades de este mundo terrenal. Al pisar firmemente las olas encrespadas sin hundirse, el Maestro revelaba claramente que las batallas, ganadas previamente en el silencio y en la soledad de la alta montaña, garantizaban siempre la aplastante victoria pública ante los ojos de los hombres. Este extraordinario episodio acuático nos enseña una lección espiritual verdaderamente invaluable para comprender todo el ministerio terrenal del Redentor. La capacidad divina de Jesús para imponer una paz instantánea y calmar la tormenta con su sola presencia no surgió de la nada en ese instante de aguda crisis humana. Fue el resultado innegable y glorioso de incontables noches frías invertidas en la oración más ferviente, soportando heroicamente los elementos hostiles de un desierto implacable y salvaje que constantemente ponía a prueba su naturaleza humana. Cada hora de crudo insomnio voluntario bajo las frías estrellas palestinas, cada rodilla lastimada sobre las piedras afiladas y cada lágrima derramada secretamente en la densa oscuridad se transformaban misteriosamente en el asombroso poder divino necesario para reprender a los vientos destructores y rescatar milagrosamente a sus seguidores de las fauces mortales de un mar embravecido. Amados hermanos, todas estas vigilias solitarias y heladas bajo las estrellas no eran más que la preparación divina para la noche definitiva que cambiaría la eternidad, el Getsemaní. Todo el riguroso entrenamiento nocturno acumulado durante sus 3 años de ministerio público y asombroso culminaba exactamente aquí, en la falda del Monte de los Olivos.
Este huerto sagrado, cuyo nombre, hebreo Getsemaní, significa literalmente prensa de aceite, encierra un significado geográfico y espiritual profundamente profético e impactante. Así como las pesadas piedras de molino aplastaban implacablemente las olivas maduras para extraer su valioso y puro aceite, el peso incomprensible del pecado de toda la humanidad comenzaba a triturar el alma purísima del Cordero de Dios. En este rincón lúgubre, rodeado de árboles nudosos y milenarios, el Salvador del mundo se disponía a enfrentar la agonía más grande que cualquier ser humano haya experimentado jamás. Podemos casi percibir con absoluta claridad el ambiente denso y pesado de aquella madrugada aterradora e histórica. El olor penetrante, amargo y terroso de los olivos recientemente aplastados inundaba todo el aire gélido, mezclándose sutilmente con la humedad característica del espeso rocío nocturno que descendía sobre Jerusalén. Un silencio verdaderamente sepulcral dominaba por completo el escarpado monte, una quietud casi antinatural que solo era desgarradoramente rota por el llanto profundo, angustioso e incontrolable de Cristo postrado en tierra. Sus 3 discípulos más íntimos, vencidos lamentablemente por el cansancio físico y la tristeza abrumadora, dormían a pocos metros de distancia, dejándolo completamente aislado en su momento de mayor necesidad humana. La soledad que había abrazado voluntariamente durante tantos años en los desiertos se presentaba ahora con una hostilidad feroz, envolviendo su corazón, en una oscuridad espiritual asfixiante que amenazaba con destruirlo por completo. La presión psicológica, espiritual y emocional alcanzó un nivel tan extremo y horrendo que el cuerpo del maestro reaccionó de una manera clínicamente documentada y aterradora. El evangelista Lucas nos relata médicamente cómo su sudor frío, provocado por la inmensa angustia mortal, se convirtió milagrosamente en gruesas gotas de sangre que caían pesadamente hasta mojar la tierra seca de aquel huerto oscuro. Este fenómeno excepcional, conocido científicamente como hematidrosis, ocurre únicamente cuando un individuo enfrenta un nivel de terror y estrés tan inconmensurable que los diminutos vasos capilares subcutáneos terminan rompiéndose por completo. En esa noche helada, el suelo de piedra caliza y el polvo antiguo de Judea comenzaron a beber las primeras gotas del precio de nuestra redención inmerecida. Jesús estaba librando la peor batalla del universo, soportando estoicamente el infinito peso de la culpa humana sin emitir queja alguna. Precisamente cuando la profunda agonía parecía inmanejable y el silencio alcanzaba su punto más denso, se produjo el violento y trágico giro dramático de esta historia sagrada. De repente, la oscuridad absoluta y aterradora del Getsemaní fue rasgada brutalmente por el resplandor amenazante y parpadeante del fuego de numerosas antorchas y linternas avanzando cuesta arriba. El inconfundible y metálico sonido de las espadas desenvainadas, los fuertes pasos militares y el alboroto de la guardia del templo, junto con varios soldados romanos, rompieron la quietud sagrada. Al frente de esta turba armada, emergiendo astutamente de las sombrías tinieblas, apareció el rostro familiar de Judas Iscariote, dispuesto a entregar a su maestro con un beso hipócrita. En ese fatídico e irremediable instante histórico, la durísima noche de comunión y soledad intercesora se transformó abruptamente, convirtiéndose para siempre en la dolorosa y oscura noche de la traición incalificable. Amados hermanos, al contemplar esta abrumadora realidad histórica y espiritual, comprendemos una lección fundamental para nuestra propia vida. El supremo sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo no comenzó únicamente al ser colgado en la dolorosa cruz del Calvario a la vista de toda la humanidad pecadora. Ese acto público de amor incalculable fue precedido y garantizado por un sacrificio que comenzó mucho antes, forjado en el intenso frío, en la más profunda soledad y en el absoluto anonimato de sus largas e interminables madrugadas de oración. Es en el silencio de esas noches gélidas donde descubrimos que las verdaderas y gloriosas victorias públicas siempre se ganan primero en las feroces batallas privadas libradas de rodillas ante nuestro Dios. Cada lágrima derramada en la oscuridad y cada clamor ahogado por el viento prepararon el camino triunfal de la resurrección. De la misma manera, a lo largo de nuestro transitar terrenal es inevitable que todos nosotros atravesemos nuestras propias y aterradoras noches oscuras del alma. Esos dolorosos momentos de profunda soledad incomprensible, de enfermedad física desgarradora, de angustia mental paralizante o de un aparente silencio de Dios que nos hace dudar de su infinito cuidado celestial. Cuando el peso aplastante de la prueba amenace con quebrar completamente su fe, es vital que ustedes logren recordar con firmeza que el valiente Nazareno ya conquistó absolutamente todas esas densas
tinieblas por nosotros. Él caminó victorioso a través del valle de sombra de muerte, enfrentando el abandono total de los suyos y el embate implacable de las fuerzas malignas, para asegurar de una vez y para siempre que nosotros nunca tengamos que luchar solos y sin esperanza en medio de nuestra adversidad personal más dura. Por consiguiente, la verdadera estructura de nuestra fe cristiana no debe depender exclusivamente de las bendiciones recibidas bajo el agradable calor del día luminoso. Nuestra inquebrantable confianza debe fundamentarse firmemente en la humilde rodilla que se dobla con genuina reverencia sobre la implacable dureza de las noches heladas de sufrimiento terrenal. El inmenso sacrificio del Nazareno en aquellas horas de madrugada solitaria fue movido por su eterno amor hacia ti, con el propósito de que jamás tengas que enfrentar tus peores oscuridades a solas. Si este documental histórico ha tocado profundamente tu corazón y restaurado tu visión del sacrificio del Mesías, comparte este mensaje con alguien que esté atravesando su propia noche difícil. Déjame en los comentarios desde qué país nos estás viendo y escribe con plena convicción en tu corazón las siguientes palabras. Mi luz en la noche es Cristo. Y así, hermanos amados, estamos concluyendo este video. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Deseo de corazón que haya sido de gran bendición. Mi anhelo es que por medio de estos estudios bíblicos cada día crezcamos juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desean apoyar este ministerio, la mejor manera de hacerlo es dándole me gusta a este video y suscribiéndose al canal. Es totalmente gratis. Dios mediante, nos encontraremos en el próximo video. Dios les bendiga.